nombre es Jorge Valencia. En este video vamos a realizar ejercicios de resistencia en serie, paralelo y mixto. Comenzaré realizando el ejercicio de resistencia en serie. Una vez en el ejercicio, nos encontramos con un circuito en serie que está dado por 4 resistencias y un voltio de 15. Para hallar la resistencia total de este circuito, lo que tenemos que hacer es sumar cada una de estas resistencias individuales y como resultado nos dará la resistencia total. Dicho esto, en R1 tenemos a 325 ohms más R2 que es de 675 ohms más R3 que es de 2050 ohms más R4 que es de 1950 ohms. Entonces, la resistencia total de este circuito es de 5000 ohms. Una vez obtenido esto, podemos hallar la intensidad de la corriente. Para esto, nos guiamos de la ley de Ohm, que dice que el voltaje va a ser igual a la intensidad de corriente por la resistencia. Despejando la ecuación, nos quedaría que la intensidad de corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Reemplazamos valores. 15 voltios sobre 5000 ohms nos dará como resultado igual 0.003 amperios. Una vez hecho lo anterior, podemos hallar el voltaje en cada una de las resistencias individuales. Para esto, decimos que el voltaje va a ser igual a la intensidad de corriente por la resistencia. En este caso tenemos el voltaje en R1 que va a ser igual a la intensidad de corriente, que es de 0.003 amperios por su resistencia, que es de 325 ohms, y esto nos dará un igual de 0.975 voltios. Lo mismo hacemos para el voltaje en R2, la intensidad de corriente por su resistencia, que es de 675 ohms, que esto nos daría igual a 2.025 voltios. En el voltaje de R3, su intensidad de corriente por la resistencia, que es de 2050 ohms, y esto nos daría un igual de 6.15 voltios. En el voltaje de R4, su intensidad de corriente, la intensidad de corriente del circuito por su resistencia, que es de 1950 ohms, que esto nos daría igual a 5.85 voltios. Para comprobar si este voltio es correcto, si la suma de esto nos da el voltio total del circuito, lo que tenemos que hacer es sumar cada uno de estos voltajes individuales de la resistencia, y esto nos debe dar como igual al voltaje del circuito. Entonces tenemos aquí el voltaje de R1 de 0.975 voltios más el voltaje de R2 de 2.025 voltios más el voltaje de R3 que es de 6.15 voltios más el de R4 que es de 5.85 voltios. Lo igualamos a 15 voltios, que sería nuestro voltaje total del circuito. Vemos que al hacer la operación esto nos da 15 voltios, lo que es igual al voltaje total del circuito. En conclusión, podemos decir que tenemos un circuito que es de 15 voltios y una intensidad de corriente que es de 0.003 amperios y resistencia total de 5000 ohms. Muchachos, muy buenas tardes. Mi nombre es Julián Mateo Céspedes Peralta, estudiante de la Universidad del Tolima. A continuación procederé a compartir una explicación acerca de lo que tiene que ver con circuitos en paralelo y al final un ejercicio bastante práctico con el fin de que podamos entender cómo funcionan este tipo de circuitos. Bueno, muchachos, tenemos entonces el circuito en paralelo, que se caracteriza porque sus componentes o sus elementos no están de una manera continua, sino que están de una manera digamos que paralela en este caso, ¿sí? O sea, cada uno de los elementos del circuito están en caminos independientes. Entonces definimos un circuito en paralelo como aquel circuito en el que la corriente eléctrica se distribuye en cada nodo. Los nodos los podemos identificar acá
donde la corriente se va como repartiendo en cada uno de los brazos o ramales que tiene el circuito, ¿sí? Y su característica es que, digamos, el potencial, o sea, el voltaje que se está distribuyendo, o la batería o la fuente de alimentación en cada elemento del circuito es el mismo, ¿sí? Entonces, al ser el mismo, entendemos que para cada una de las resistencias, en este caso, el voltaje va a ser el mismo. Tenemos entonces para este circuito el voltaje, que como les mencionaba, para este tipo de circuitos las resistencias en paralelo, pues en cada resistencia es el mismo voltaje. Tenemos también la intensidad de corriente eléctrica, que puede ser diferente en cada resistencia, pero que sin embargo la suma de estas es igual a la intensidad que está transmitiendo acá la fuente de alimentación, ¿sí? Y tenemos una resistencia equivalente que se define pues como el recíproco de la resistencia equivalente, que es igual a la sumatoria de los recíprocos de cada resistencia. Es decir, que pues la resistencia equivalente es la sumatoria de los recíprocos de cada una de las resistencias que tenemos acá dentro del circuito. Identificamos entonces que el voltaje de la fuente se simboliza con la letra V, que la intensidad de corriente se identifica con la letra A, ya que esta se mide con amperios, y la resistencia equivalente se identifica con este símbolo griego que significa omega, que se representa los ohmios. Para el siguiente ejercicio entonces tenemos el siguiente ejemplo. Dice, del circuito anterior, cuya fuente es de 12 voltios, y resistencias R1, R2, R3 y R4 con los valores que podemos identificar acá en cada una de ellas, calcular la resistencia equivalente, la intensidad total y la intensidad en cada uno de los brazos o ramales que tiene este circuito. Entonces, iniciando con lo que es la resistencia equivalente, aplicando lo que la fórmula de acá nos dice, o la definición de resistencia equivalente nos menciona, tenemos que el recíproco de la resistencia equivalente es igual a la sumatoria de cada uno de sus recíprocos, dependiendo pues de las resistencias que tenga el circuito. En este caso tenemos 4 resistencias con 4 valores diferentes, entonces tenemos que 1 por el recíproco de la primera resistencia, que son 10 ohmios, más la segunda, que es 1 por el recíproco, que son 5, la tercera, que es 1 sobre 15, y la cuarta, que es 1 sobre 7. Hacemos cada una de las operaciones fraccionarias. Si queremos podemos pausar el video, las realizamos y confirmamos el resultado que encontramos en este punto. Cuando hallemos este resultado, lo que vamos a hacer es invertir dicho resultado y luego hacer la división. Esto es la parte recíproca, que es como el intercambio que se debe hacer para poder hallar la resistencia equivalente. Entonces tenemos que el resultado de esta fracción son 2675 sobre 5250, lo invertimos, hacemos la división y nos da 1,96, que lo vamos a representar en ohmios, ya que la resistencia equivalente, como lo mencionamos acá, se representa en ohmios. Para la intensidad total vamos a utilizar lo que conocemos hoy como la ley de Ohm, que es igual al voltaje igual a la intensidad de corriente por la resistencia. Entonces, como necesitamos hallar la intensidad, entonces vamos a despejar la ecuación y la vamos a dejar de la siguiente manera: intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. Como ya tenemos el voltaje que nos lo está dando el ejercicio, que es 12 voltios, lo vamos a dividir por la resistencia equivalente que hallamos en la parte de acá superior, que nos daba 1,96 ohmios. Hacemos la división respectiva y nos da 6,12 amperios. Tenemos entonces una manera de confirmar la intensidad total, es hallando la intensidad en cada uno de los ramales o cada brazo, en este caso en cada una de las resistencias que tenemos en nuestro circuito en paralelo. Entonces, para ello utilizamos la misma ley de Ohm y despejamos la intensidad, quedando pues el voltaje sobre la resistencia de cada una de las resistencias que están pues en el circuito que tenemos como en el ejercicio. Entonces tenemos para el ejercicio 1 un voltaje de 12 voltios para todos, porque es el mismo, sobre cada una de las resistencias que nos dan en los puntos del circuito. Entonces, inicialmente el primero, el voltaje de 12 sobre la resistencia 1, que es 10 ohmios, nos da la división 1,2 amperios. La segunda, la voltaje de 12 sobre 5 ohmios, que es la segunda resistencia, nos da 2,4. La división con la tercera resistencia, que es de 15 ohmios, nos da 0,8. Y la
división de la cuarta y última resistencia que tenemos en nuestro circuito, 12 voltios sobre 7, que nos da 1,71. Al sumar cada uno de estos resultados nos debe dar lo mismo de la intensidad total, que como vemos en el ejercicio hace un momento da 6,12, aquí da 6,11, pero por la cuestión de los decimales y demás, entonces nos da un resultado aproximado, pero pues es digamos que prácticamente el mismo. Y de esta manera pues se resuelve un ejercicio del circuito en paralelo, y es la manera como lo podemos comprender. Muchas gracias. Entonces vamos a hallar la resistencia equivalente del segundo conjunto. Entonces 250 y 100. Entonces el mínimo como múltiplo de estos tres conjuntos de números es 200. Entonces aplicamos el inverso de ese conjunto de números y nos da 200 sobre dividido en 7. Eso nos da, en la calculadora nos da 28,57 ohmios. Entonces, ya sabiendo estos dos conjuntos de resistencia paralelos, entonces podemos simplificar el plano. Entonces nos dejaría como tal un circuito en serie. Entonces vamos allá a la resistencia total. Entonces la resistencia total en un conjunto de circuito en serie sería la suma de todas las resistencias, y eso nos da como en fin una resistencia de 605,84 ohmios, que esa sería nuestra resistencia total. Como anteriormente vimos, resumimos todo el circuito para hacerlo un circuito más simple, pero también se nos pide hallar la intensidad eléctrica y el voltaje en cada una de estas resistencias. Entonces vamos a suponer que vamos a encontrar la intensidad total en todo el circuito. Entonces tomamos el voltaje sobre encima de la resistencia total, que sería 605,84 ohmios. Entonces 12 dividido en 605,84 nos da 0,019 amperios. Listo, teniendo esto en cuenta, entonces ya que hallamos la intensidad del circuito, vamos a hallar el voltaje en cada una de esas resistencias. Entonces el voltaje es igual a la intensidad eléctrica por la resistencia. Entonces vamos a hallar la resistencia el voltaje de la primera resistencia. Entonces multiplicamos 0,019 por 250, eso nos da un total de 4,75 voltios. Lo mismo aplicamos para todas estas. 0,19 por 27,27 nos da un voltaje de 0,52 voltios. Bueno, como sabrán, en los circuitos paralelos su voltaje es igual en todas las resistencias. Entonces podemos decir que este conjunto, la resistencia 2, 3 y 4, tendrán el mismo voltaje. El voltaje de la resistencia 5, 0,19 por 300 nos da un total de 5,7 voltios. Lo mismo aplicamos para el segundo conjunto de resistencia de paralelo. 0,19 por 28,57 nos da 0,54 voltios. Como anteriormente dijimos, como todas las resistencias, como en el circuito de paralelos, toda la resistencia va a tener el mismo voltaje, entonces aplicamos también eso. Y el voltaje total nos debe dar un número aproximado al voltaje del sistema. Pero como tenemos en cuenta que tenemos decimales, entonces ese número va a ser aproximado, más no igual, por leyes de que las resistencias consumen parte de la energía.